Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Tenía muchas ganas de presentar este vídeo, ya que llevo varias semanas haciendo pruebas, análisis, incluido backtesting, sobre los indicadores que os vengo a presentar hoy. Y tengo que decir que los resultados han sido sorprendentes. Ya sabéis que en la descripción de cada vídeo tenéis una hoja de cálculo totalmente gratuita para que la descarguéis y podáis hacer vuestro backtesting de esta estrategia o de cualquier otra estrategia. Uno de los indicadores que vengo a presentar hoy es exclusivo de TradingView, así que vamos a analizar nuestras entradas en TradingView y después vamos a operar en nuestro exchange de Binx. Esta estrategia es válida para cualquier temporalidad, aunque me está dando muy buenos resultados en la temporalidad de 15 minutos. Y bien, nos quedamos solamente con TradingView y nos vamos directos a la pestaña de indicadores. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, pero lo vamos a ir escribiendo en tiempo real por si acaso nos sale algún resultado parecido que nos pueda llevar a confusión. El primer indicador no tiene mucha ciencia, es una EMA, media móvil exponencial. De todas formas vamos a escribirlo. Si escribimos la palabra EMA, es el primer resultado, media móvil exponencial, le damos un clic, nos vamos a la configuración, en entrada de datos le vamos a dar una longitud de 150. Quiero recalcar algo, 150 es la longitud de la EMA en 15 minutos. Dependiendo de la temporalidad en la que vayamos a trabajar, podemos ir modificando a nuestro gusto, ya que esta EMA lo que va a hacer es ayudarnos a identificar la tendencia en la cual nos encontramos. En estilo le vamos a poner el color blanco, grosor, aceptamos. Si por el contrario estamos operando en temporalidades superiores a 1 hora, 4 horas, podéis poner una EMA de 200. Por otro lado, si estáis operando en temporalidades de 5 minutos, 1 minuto, pues podéis poner una EMA de 50 o incluso de 20. En este caso nos quedamos con la EMA de 150 para 15 minutos. Volvemos a indicadores, vamos a por el oscilador asombroso. Os puede salir también como Option Oscillator, que es el nombre en inglés, pero bueno, si escribimos oscilador asombroso, hay uno, no hay más. Le damos un clic, ahí lo tenemos. El oscilador asombroso o el Option Oscillator es un indicador que evalúa si las fuerzas que impulsan el mercado son alcistas o bajistas, así que quedaros con esa palabra o con esas palabras, fuerza e impulso, acordaros de eso, es lo que nos va a indicar el Option Oscillator. Volvemos de nuevo a indicadores y ahora sí nos vamos al indicador estrella, por así llamarlo, el indicador especial o exclusivo de TradingView, que es el Range Filter Buy and Sell 5 minutos. Es el nombre, 5 minutos. Otra cosa es que nosotros estemos en 15 minutos, no tiene nada que ver. Vamos a escribir. Veis que si ponemos Range Filter nos salen un montón de cosas. Aquí es donde tenéis que tener cuidado, no confundiros. Lo digo más que nada porque muchas veces me preguntáis o más bien me comentáis que no encontráis los indicadores, que algunos indicadores que no os aparecen. Bueno, pues eso es porque o bien os estáis comiendo alguna letra. Esto no es como el buscador de Google que te identifica igual y te rellena las palabras. No, aquí como te equivoques en una simple letra ya no te lo encuentra, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Es este primero, Range Filter Buy and Sell 5 minutos o 5 min. Fijaros también que el creador sea el mismo. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, Geekrod y el nombre del indicador. Vale, le damos un clic también. Y aquí vamos a hacer alguna pequeña configuración. Vais a ver que es una configuración muy sutil la que vamos a hacer. Simplemente el dato de Sampling Period lo vamos a sustituir por el de 99 y después en estilo vamos a bajar aquí y estas dos etiquetas que pone High Target Range y Low Target Range las vamos a quitar sin más. Le damos a aceptar y lo tenemos. Aquí lo veis, el indicador que acabamos de colocar ahora es un indicador de tendencia, el cual me va a arrojar unos datos muy interesantes, como por ejemplo una media con los colores rojo y verde. El color rojo significa tendencia bajista. Por otro lado, el color verde significa tendencia alcista. Recordad siempre, como en cualquier estrategia,
tener en cuenta tanto los soportes como las resistencias. Otra parte importante de este indicador es que me va a arrojar unas señales de compra y de venta, las cuales, acompañadas del estirador asombroso, vais a ver la eficacia que tiene. Y bien, ahora que ya tenemos todo configurado y hemos mirado un poco por alto qué es lo que hacen estos indicadores y en qué se basan, pues vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien, bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí que sí, vamos a ver cuándo vamos a hacer nuestras entradas en long y en short. En este caso, la EMA de 150 nos va a indicar cuando el mercado está alcista y cuando el mercado está bajista. Es una orientación, podéis poner la EMA o no ponerla. A mí me gusta tenerla porque de un solo vistazo podemos ver en el punto que nos encontramos. Bien, y entonces ahora, ¿cuáles son las condiciones para entrar en long? Después vamos a ver el caso contrario. Pues necesitamos que, aparte de que se dé la señal que tenemos aquí de buy en el range filter, en el oscilador asombroso, tenemos que tener un cambio de negativo a positivo, superando el nivel 0. El nivel 0 vamos a marcarlo aquí en un momento. El nivel 0 es esta línea blanca que acabo de poner yo aquí ahora mismo. Vamos a darle otro color, en amarillo, para que se vea bien. Este es el nivel 0, el color amarillo. Entonces necesitamos que cuando aparezca un cartel o una señal de buy, a su vez haya un cambio de estar por debajo del nivel 0 a estar por encima. No tiene por qué darse justamente al mismo tiempo, pero tiene que haber indicios de que tenga esa intencionalidad de salir o que ya haya salido hace poco. No tienen por qué corresponderse. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ponerle zoom para que lo veáis mejor. Vemos que aquí aparece el letrero de buy y vemos que justamente tenemos una barrita muy pequeña ya positiva por encima del nivel 0. Eso es una buena confirmación. Por otro lado, ¿qué más? Tenemos velas verdes. Fijaros que aquí también hay velas de color naranja. Eso me indica rango. De hecho, cuando me indica rango aquí, en el Option Oscillator vemos que también la cosa está indecisa, no hay fuerza, lo estamos viendo aquí. Sin embargo, mirar aquí la fuerza y el impulso tan grande que hay. ¿Cuál es el momento de entrar, por ejemplo? El momento de entrar es cuando la vela se cierre y se empiece a formar otra. Sería exactamente este punto. Aquí tomaríamos nuestra posición en long. Bien, y como siempre tenemos que buscar una zona de stop loss y de take profit basándonos en soportes y resistencias. Ya sabéis que es algo que siempre recalco muchas veces. Si hacemos una vista hacia atrás, lógicamente hacia adelante no, porque no sabemos el futuro, no somos adivinos. Nosotros, si estamos aquí, podemos buscar zonas relacionadas con el pasado. Bien, pues con el pasado vemos que tenemos aquí una resistencia, vemos que tenemos aquí otra resistencia. Entonces ya depende de la gestión de riesgo que quiera hacer cada uno, pues puede escoger una zona o puede escoger otra. Eso ya depende de la gestión de riesgo de cada uno. Yo prefiero más tomar una ganancia de un 2% que no arriesgarme a ganar un 3% y que la operación se dé la vuelta antes de lo previsto. Así que aquí sería un buen nivel, que después
los indicadores me dan otra oportunidad de compra o de venta, pues se aprovecha. Pero no queramos ser avariciosos y ganarlo todo en una operación, ¿vale? Esto es un proceso y sobre todo un sistema. Cuando estamos llevando un sistema, vamos rascando poco a poco. No hacer un 125x y hacernos ricos. Eso no existe. Quien os quiera vender eso, os está mintiendo, obviamente. A la hora de colocar el stop loss, estamos en la misma situación. Vemos aquí una zona, entonces vamos a intentar esquivar esta zona por si el precio se pone un poco caprichoso y viene a buscar esa zona otra vez. Le dejamos un poco de margen. Bueno, vemos que aquí cuando la entrada era en long y sin embargo la EMA nos indicaba todavía bajista. Hemos cogido aquí un cambio de tendencia. Ahora aquí sí estamos alcistas y en esta estrategia nos vamos a poder aprovechar también de los retrocesos. Fijaros bien, Shell nos indica para hacer un short y aquí vemos que también pasamos a su vez de estar en positivo a estar por debajo del nivel 0. Pues también podemos entrar en esos retrocesos si se dan las condiciones, aunque mi recomendación es que cuando el precio esté por encima de la media solamente hagamos operaciones en compras o en long. Este letrero de Shell, como os digo, yo solo opero cuando el precio está por debajo, como puede ser, por ejemplo, si estuviésemos en esta situación. Veis que aquí en este tramo no me ha aparecido ningún cartel de Shell, pero si me aparece aquí un cartel de Shell y a su vez pasamos de polo positivo a polo negativo, entonces ahí sí que haría una operación en Shell o en short, pero aquí no, solamente vamos a hacer operaciones en long. Pero bueno, que sepáis que el indicador os va a dar oportunidades también en short. Eso ya cada uno que haga su propio estudio del indicador, ¿de acuerdo? Mi recomendación es esa. Precio por encima de la media, todo long. Precio por debajo de la media, todo en short, ¿de acuerdo? Y lógicamente que se den todas las condiciones que estamos viendo. Vale, vemos que aquí ha estado aquí un poco después de ese retroceso, unas velas aquí que están de color naranja, y el naranja, como os había comentado antes, me indica pues un poco de, aparte de rango, me indica también indecisión. Vale, vamos a tomárnoslo como momentos de indecisión, porque esto no es un rango, estamos en subida. Como estamos viendo, estamos subiendo, pero dentro de esa subida, lógicamente, todo no va a ser verde. El precio se mueve por impulsos y retrocesos, entonces en una subida va a haber retrocesos en rojo y también va a haber momentos de indecisión que están en naranja, ¿vale? Que es donde no se sabe si el precio puede subir o puede bajar. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos que seguidamente después de estas velas naranjas me arroja otra señal para hacer un long. ¿Y qué tenemos en el oscilador asombroso? Pues un cambio de estar en negativo a estar por encima del nivel 0. Así que también es una buena entrada. Vamos a ver, a colocar nuestra herramienta de posición larga y vamos a ver si se cumpliría nuestro objetivo si queremos llegar, por ejemplo, a esta resistencia que viene a ser la misma que la anterior. Si, por ejemplo, vemos los máximos anteriores, podemos predecir o anticipar de alguna manera dónde puede llegar el precio otra vez. Vamos a quitar este otro para que no nos lleve a confusión, así lo veis mejor. Bien, esta vela nos pone el cartel. Después, si os fijáis, la vela siguiente, mirar la mecha que deja hacia arriba y mecha que deja hacia abajo. Lógicamente hay que intentar entrar en el retroceso. Si no somos capaces de entrar en el retroceso, no vamos a entrar. Lo que no podemos es entrar al cierre de una vela cuando vemos que el precio ya se dispara de la resistencia más alta y que no tenemos más. Es que no hay más resistencias. Sí, hay más resistencias en el pasado, ¿vale? Si ponemos así el zoom, vemos que es el mismo punto. Fijaros, mirad dónde deja mecha, pero fijaros que es el mismo punto. Exactamente el mismo. Entonces, aquí es donde actúa también la psicología. Si estamos en el punto más alto, sabemos que el techo es este, o el techo que nosotros pensamos que va a ser, ¿vale? Porque aquí no hay nada que sea sota, caballo y rey, ¿de acuerdo? Si estamos ya cerca, si la vela siguiente a la vela señal no nos da un retroceso, no podemos entrar aquí. ¿Qué entramos aquí y salimos $1 más arriba? No, a ver, no tiene sentido. Ahora, si somos capaces y nos da tiempo, por eso es operar en 15 minutos. Si estamos en 5 minutos, ya os digo que no os da tiempo. Pero en 15 minutos tarda mucho en desarrollarse la vela y sí nos da tiempo a entrar en una zona baja. Por ejemplo, imaginar que no cogemos abajo del todo, pero que cogemos la mecha por la mitad. Pues oye, ya no es lo mismo. Si cogemos la mecha por la mitad, pues ya estamos con un 0,50%. Con un 10x de apalancamiento, pues ya sería
el 5% de ganancias. ¿De acuerdo? Bien, y vamos a ver también alguna operación para hacer short. Vemos que en este tramo no me arroja ninguna señal, me arroja esta. Y además aquí podemos predecir que estamos ante un cambio de tendencia. ¿Por qué? Mirad, aquí vemos que el precio está alejado de la media. Aquí vemos que ya ha tocado la media. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio está cambiando, el precio quiere darse la vuelta. Por otra parte, vemos que me está dejando máximos a un mismo nivel. ¿Qué significa eso? Rango. Mirad, os voy a borrar esto, todos los dibujos, ya está. Fijaros en esto, me está dejando máximos todos a un mismo nivel, después de una subida, cuando todos sabéis que una subida lo que me va dejando es máximos cada vez más altos, ¿vale? Siempre, máximos cada vez más altos. Y ahora, sin embargo, llegamos a un punto en el que los máximos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo próximo es bajar. Aparte de este indicativo de que está haciendo una especie de rango aquí arriba, después de una subida, aparte de decirme que está perdiendo fuerza, la cual lo podemos ver aquí también, ¿vale? Aquí no hay fuerza, lo estamos viendo, que hay muy poco. Aparte de eso, como os digo, también el precio viene a buscar la media. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está a punto de producirse una oportunidad para entrar en short. Y dicho y hecho, aquí la tenemos. Unas velas anteriores naranjas de indecisión y después vela roja, cartelito Bexel, y si nos vamos abajo también pasamos de estar en positivo a estar en negativo. Y bueno, esta, si cogemos hasta llegar a una zona de soporte, aquí tenemos una zona de soporte, tenemos más por supuesto, aquí tenemos esta otra zona, aquí tenemos esta otra zona, aquí tenemos esta otra zona. Estas son las que me gustan a mí porque primero, aquí donde estoy marcando, primero actúa de resistencia y aquí actúa de soporte. Estas son muy fiables estas. Cuando el precio viene a buscar esta zona donde primero ha actuado de resistencia, siempre se dispara el precio. No siempre, digamos que un 80% de las veces. Entonces bien, cierre de vela, tomamos nuestra posición corta y aquí ya cada uno, dependiendo de su gestión de riesgo, puede decir pues me salgo en el primer soporte o me salgo en el segundo soporte o voy hasta el final con todo, ¿vale? Pensar que la gestión de riesgo es un 50% de la estrategia y el otro 50% es la estrategia en sí. Si no tenemos una gestión de riesgo planificada, estudiada y con nuestra hoja de cálculo, los números no salen, ya os lo digo yo. Ahora si somos ordenados, tenemos nuestra hoja de Excel, vamos anotando todo, practicamos primero en cuenta demo, entonces ese sí es el camino. Ya me he enrollado demasiado con esta estrategia, pero tenía ganas de compartirla con vosotros porque me parece una estrategia estupenda siempre y cuando se sigan pues todas las pautas que os voy diciendo, no en este vídeo sino en casi todos los vídeos. Básicamente viene a ser siempre lo mismo: soportes, resistencias, gestión de riesgo, gestión de capital, acción del precio, patrones de velas. Luego, por supuesto, hay que también tener en cuenta los factores externos. Esto es análisis técnico. Pero, por ejemplo, si no queremos que pasen cosas raras en el análisis técnico, puedes intentar no operar en aquellos días o aquellas horas donde hay noticias económicas que puedan afectar. Yo lo que hago muchas veces, con una simple línea vertical, me pongo en la hora y en el día que hay una noticia. Por ejemplo, viernes 28 de octubre a las 5 hay una noticia importante de interés. Bueno, pues marco una línea aquí. Incluso si quiero me vengo aquí a texto y escribes un texto y lo anclas aquí. Pones noticia de la FED, no sé qué, lo que sea. Y entonces cuando el gráfico llegue ahí, yo ya estoy pendiente. Puedes no operar o puedes también aprovecharte de la noticia si es que es positiva o es negativa. Es un truco, pequeño truco, y que de alguna manera pues nos va a refrescar la memoria por si se nos olvida, ¿de acuerdo? Ya que hay días que hay incluso 3, 4 noticias de interés importantes. Y bueno, ahora sí, me despido de vosotros, amigos. Ya me he alargado muchísimo en este vídeo hoy. Se ve que tenía ganas de hablar. Recordad uniros al grupo de Telegram, que ahí sí que estamos las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!